Y nos vamos, como siempre, con el compañero José Manuel Hernández, que siempre nos da alegrías por un lado, pero muchas fatigas por otro, porque el espacio de la semana pasada, de la cantidad de bichos que podemos traer en nuestro cuerpo, tuvo un antes y un después, ¿eh? Un antes y un después. Y espero que no haya ocasionado ningún divorcio ni ninguna separación. Lo digo por lo de las ladillas. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, bastante bien. Ya con las primeras lluvias de la temporada y bien, pero bien, todo bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuál va a ser la sorpresita de hoy? Bueno, hoy mi idea era ir a un formato de esto un poquito más denso, un poquito más técnico con respecto a una plaga que tradicionalmente, a una especie un tipo de insecto que tradicionalmente empieza en esta época a dar problemas, que es el tema de las hormigas, que hace bastante tiempo que no lo tocamos, ¿vale? Tradicionalmente esta época, ¿no?, de principios del invierno, octubre, noviembre, suelen ser meses en los que hay las incidencias de hormigas crecen mucho, ¿vale? Este año, por algún motivo, me imagino, frío tampoco que está haciendo mucho frío, se está retrasando un pelín. Y bueno, pues en vez de ir a un formato de programa muy pesado, con mucha información técnica y bueno, que no es tan bueno de escuchar, y bueno, pues vamos a un formato que yo sé que a la gente le gusta mucho, que es el realidad o mito, pero en este caso versión hormiga, ¿vale? Una especie de pequeño examen para ti. Ah, vale. Es que para mí las hormigas son para el verano más que para el invierno. Ellas realmente... Ah, bueno, pero eso forma parte seguro que de alguna pregunta, ¿no? No, en este caso no, porque depende un poco normalmente hormigas hay todo el año, ¿vale? Lo que pasa que en cada zona, digamos que hay unas temporadas donde la población o las incidencias asociadas a hormigas crece, ¿vale? Aquí en Tenerife, por ejemplo, realmente en todas las islas de la provincia, Tenerife, Gomera, Palma y Hierro, hay hormigas hay todo el año, pero siempre hay unos picos, hay 2 temporadas que son altas, ¿vale? Donde son las temporadas que acumulan mayor incidencia de hormigas, que lo normal que suele ser primavera, meses de abril, marzo, abril, un poquito de mayo también, y en la época en la que estamos ahora, octubre, noviembre y ya tocando un poco diciembre, suelen ser meses donde las incidencias, las llamadas por problemas de hormigas suelen ser mayores, ¿vale? Crece bastante, sí. De momento todavía no ha pasado, es decir, por eso digo, bueno, vamos a esperar un par de semanas, pero vamos a ocupar el espacio con un realidad o mito para hormigas, para que ya un poco que sirva de primer contacto con el problema de las hormigas. Y si te parece, empezamos. Muy bien, vamos allá. Vale. Sabemos, realidad o mito. La colonia más grande de la que se tiene constancia, ¿vale?, cubre aproximadamente 6.000 kilómetros de longitud. ¿Qué crees, que eso es verdad o es mentira? Esto ya lo hemos tocado alguna vez, ¿eh? Pero tú sabes que mi memoria es muy limitada. Ya, a ver, repíteme el dato. Tu memoria cubre principalmente el problema de las ladillas, porque... Total, que las ladillas es algo que vamos... A ver, me dices que... ¿Cuántos kilómetros? 6.000. 6.000 kilómetros. 6.000, es que 6.000 kilómetros es una barbaridad. Sí, es prácticamente la longitud de la muralla china. Falso. Pues no, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, ya nosotros hemos hablado en algunas, especialmente, es decir, existe constancia en Argentina, con una especie que es la hormiga argentina, ¿vale?, que es una de esas especies de la que hemos hablado alguna vez, que forma lo que se llama la supercolonia. Es decir, no una sola colonia, sino miles de colonias, ¿vale?, que se van distribuyendo a lo largo del espacio de toda esta longitud, pero que están emparentadas, es decir, son hermanas, primas, son todas familias. Está documentado en Argentina. O sea, prácticamente todo, o sea, una única colonia, o una megacolonia, o una supercolonia,
que cubre prácticamente todo el país de norte a sur. Vale, bueno, Pues sí. Increíble, ¿eh? Increíble. Vale, pues esta no has acertado. Venga, las hormigas son capaces de levantar 50 veces su peso. Es decir, imagina, es como si una persona en promedio de 70 kilos pudiera levantar sin ningún problema 3.500 kilos. ¿Qué crees? ¿Que eso es verdad? ¿O es una realidad? Vale, pero es que eso es subjetivo. O sea, 3.500 kilos reales o lo que equivaldría a levantar 3.500 kilos reales. No, es decir, cuando hablamos de 50 veces su peso, nos referimos a que una hormiga pueda levantar 50 veces su peso equivale a que una persona de 70 kilos pudiera levantar sin ningún problema 3.500. Es una equivalencia. Es que yo creo que es real, porque cuando yo veo cómo ellas trasladan hojas y demás, que son para nosotros nada, pero para ellas tiene que ser terrible. Incluso, vale, pues yo creo que es cierto. Totalmente cierto, efectivamente. Una hormiga sin ningún problema puede mover, puede desplazar un peso que supera 50 veces el suyo propio, ¿vale? Así que, totalmente cierto, correcto, muy bien. Pues venga, pasamos a la tercera. ¿Tú qué crees? ¿Que las hormigas utilizan sonidos para comunicarse como los humanos? ¿Sonidos para comunicarse como los humanos? Pues yo creo que no. Correcto, es un mito total. Es decir, las hormigas, el medio, la forma que utilizan, el más común para la comunicación entre ellas, es una comunicación química. Es decir, van dejando rastros químicos, ¿vale? Dependiendo del tipo de señal química que dejen en el suelo o en algún lugar, pues estamos hablando puede ser una señal de peligro, puede ser, por ejemplo, una señal de por este camino vamos a llegar hasta el hormiguero o vamos a llegar hasta una fuente de alimentación. Es decir, la principal forma en la que se comunican las hormigas entre sí es mediante señales químicas, ¿vale? Y también a través de las antenas. Es decir, a veces, todos alguna vez lo hemos visto, como dos hormigas se tocan las antenas, ¿vale? Y ese tipo de señal táctil también les ayuda para algunas comunicaciones más sencillas, ¿no? Más simples, pero principalmente el químico, ¿vale? Muy bien. Comunicación química, muy bien. Una hormiga reina normalmente, depende de la especie, pero vamos, las hormigas reinas pueden llegar a poner entre 800 y 1.500 huevos diarios. ¿Crees que eso estamos exagerando? Es verdad que vemos que son auténticos ejércitos las hormigas. Correcto. Esos ejércitos hay que mantenerlos y siempre, y estamos hablando de... Claro, tienen bajas, me dice entre 800 y 900 huevos diarios. Y 1.500, entre 800 y 1.500 depende de la especie. ¿Qué crees? Claro, espérate, ¿en cada huevo hay una hormiga? ¿O en cada huevo hay varias hormigas? No somos tecas como el de las cucarachas. Un huevo es una hormiga. A una hormiga. Vale, correcto. Totalmente correcto, sí señor, efectivamente. Estoy utilizando el sentido común, José Manuel, ¿eh? Ahí está, efectivamente, que como se suele decir es el menos común de todos los sentidos. Cierto. Pero sí, en este caso, efectivamente, o sea, todos hemos visto que, en el caso, por ejemplo, de las empresas de control de plagas como Pinza, es típico que te digan, es que no tenía ninguna y de repente, en cuestión de una semana, 2 semanas, las tengo por todos lados. Bueno, pues este es uno de los motivos, es decir, hablamos de unas reinas que tienen una capacidad de reproducción gigantesca, ¿no? Pues muy bien, 3-1, perfecto. Venga, algunas especies de hormigas tienen tendencia a tener esclavos. ¿Qué crees? Que eso es decir, tendrían otra hormiga que consideran inferior. A la que consideran un esclavo, el concepto de esclavo humano. Es decir... Pero a otra hormiga, una hormiga considera esclava a otra hormiga. Efectivamente, estamos hablando de... los esclavos siempre son, en cualquier especie, un esclavo es siempre de la misma especie. Pues yo creo que no, que se organizan, están bien organizadas, pero yo creo que es la reina y debajo de la reina la estructura es jerárquica, pero es que ahí tengo mi duda. Voy a decir que no. Pues error, es cierto, ¿vale? No es un mito, es una verdad. Es decir, hay muchas especies de hormigas, ¿vale? Y no solo la reina, sino insectos de otra casta
que pueden someter, es decir, pueden someter a insectos de su misma colonia, que eso es menos habitual, pero lo habitual es que sometan a insectos de otras colonias los mantienen sometidos. O sea, no los comen ni los matan, sino en prisioneros, o sea, la esclavitud. Esclavizados, efectivamente, para que les recojan el alimento, para que los atiendan, efectivamente. La esclavitud entre las hormigas se da. Oye, ¿te das cuenta que ahí entiendo yo? Por eso siempre comparo a las hormigas con los romanos. Sí, es algo... Con el Imperio Romano, me refiero. Sí, es decir, a nivel organizativo, efectivamente, puede ser un símil, una forma bastante correcta de equivalencia, ¿no?, entre la organización romana con la de hormigas. Es decir, digamos, es un parámetro más que tienen en común, efectivamente. El hecho de someter a otros individuos de la misma especie, efectivamente. Venga, pasamos a la siguiente. ¿Tú qué crees? ¿Que las hormigas odian el agua, sí o no? Es que necesitan el agua, tengo mis dudas. Pues voy a decir que no. Efectivamente, no la odian. Es decir, es un mito completamente. ¿Vale? Otra cosa es que nosotros cuando vemos hormigas las ahoguemos. Sí, pero tampoco son tan fáciles de ahogar, ¿eh? Una hormiga puede llegar a estar fácilmente 40 minutos sumergida, ¿vale?, sin ningún problema, ¿vale? Porque muchas veces ten en cuenta que sus exoesqueletos, es decir, pueden crear como pequeñas burbujas bajo el agua, se puede crear una película de aire a su alrededor que las mantiene vivas durante bastante tiempo. Y todos alguna vez de pequeños hicimos la trastada de meter algún bicho en un bote de cristal. Todos lo hicimos. Yo no sé si tú lo llegaste a hacer, pero bueno, yo sí lo hice. Y te das cuenta que ese bicho puede estar vivo ahí, bueno, días y días, semanas. Es decir, antes de morirse asfixiado, muere normalmente o deshidratado por falta de alimento. Es decir, los insectos tienen poca demanda de oxígeno, ¿vale? Así que, pero vamos, en el caso de las hormigas sí que necesitan una fuente de agua próxima, ¿vale? Es un insecto que demanda mucha cantidad de agua, ¿vale? Si te vas, por ejemplo, en YouTube, hay multitud de youtubers que tienen con vídeos de hormigas, ¿no?, que tienen hormigueros en casa, verás que siempre la fuente de agua, una fuente de agua constante es importantísimo para que la colonia esté sana y prospere, ¿vale? Así que para nada, les encanta el agua, efectivamente. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta es de matrícula, pero bueno, como no las he puesto en un orden, ¿vale? Las hormigas son el animal, no hablo solo de los insectos, hablo de todo el reino animal, con el cerebro más grande en proporción al tamaño. ¿Verdad? O sea, ¿mito o realidad? Es que tengo mis dudas también. Voy a decir que es verdad. Efectivamente, es verdad. O sea, las hormigas... Y te digo el porqué, ¿eh? Porque me acordé del dibujo de la hormiga atómica. La cabezona. Bueno, pues también vale, al final, bueno, cada uno usa... He querido ser honesto. Sí, además, bueno, en este caso, pero vamos, que es correcto, es decir, lo que estamos diciendo es correcto. La hormiga tiene digamos, dentro del reino animal, es la que tiene un tamaño, o sea, es el insecto que tiene el mayor cerebro en proporción. ¿Pero lo utilizan? Sí, la capacidad, ten en cuenta, es decir, mantener... Porque yo he visto a gente que tiene la cabeza muy grande y poca masa gris. Ya, pero bueno... O sea, no es el caso de las hormigas, vale. No, en el reino de las hormigas usan su cerebro con bastante eficiencia, ¿vale? Son muy eficientes. Ten en cuenta, o sea, que tienen cientos de señales químicas, tienen que interpretar el entorno, es decir, necesitan la organización tan especializada que tienen en la colonia, es decir, no es nada fácil mantener a decenas, millones de insectos perfectamente organizados en una colonia, ¿no? O sea, eso requiere un cerebro bastante desarrollado, ¿vale? Bastante desarrollado,
todo el mundo de los insectos, pero bueno, que en este caso sí, ¿vale? Muy Pues bien. muy bien, otra más para ti. A ver. Vas bien, vas bastante bien, ¿eh? Sí, 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 Venga, sí. Me estoy sorprendiendo a mí mismo. pero fíjate que vas, o sea, con el paso de los programas, o sea, vas adquiriendo esas, digamos, esas herramientas de aplicar la lógica y el sentido común, ¿no? Y algunos datos que poco a poco hemos ido nombrando y que se van quedando ahí en el subconsciente, y eso automáticamente te hace dar con la respuesta correcta. O sea, que por ese lado muy bien. Venga, Cierto. también estas de matrícula. La biomasa total de las hormigas, es decir, la suma, el peso, la suma de todas las hormigas del mundo, ¿vale? Es mayor. O sea, imagínate que pusiéramos todo en una balanza, ¿vale? A un lado todas las hormigas del mundo y al otro lado todos los humanos del mundo, ¿vale? Colocados en una balanza. ¿Tú crees que esa balanza se va a desnivelar hacia la zona de las hormigas? Es decir, que todas las hormigas juntas pesan más que todos los seres humanos juntos. Pues yo ¿Esto creo, es verdad? yo creo que no es verdad. Pues A ver, sorpréndeme, porque aquí, claro, ¿cuántas hormigas tendrían que existir en el mundo? Pues un par de cientos de miles de millones, o de billones probablemente, sí. Billones. Pues es totalmente cierto, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. De hecho, la estimación es que las hormigas suponen, o sea, la biomasa de las hormigas supone aproximadamente el 10% de todo el reino animal. O sea que... Además que... No me lo imaginaba. Pues es así, ¿eh? O sea, además de que nos superan en número, evidentemente nos superan en número de largo, también nos superan en peso. Para que veas lo que es el tema de las hormigas. Y por eso alguna vez te lo he comentado, siempre, creo que en 2 o 3 veces te lo he dicho, una de esas reflexiones que hago yo muchas veces, ¿no? De este mundo, ¿no? Y bueno, ten en cuenta que el ser humano invierte miles de millones en investigación, en desarrollo. Por cierto, efeméride del día. Un día como hoy, pero del año 2019, un chino iba al mercado a comprar un murciélago para hacerse un caldito. Era por dejarlo ahí, ¿eh? Sí. Es verdad. Es que me lo acaban de mandar y creo que tenía que compartirlo hoy. Sí, efectivamente. Así es la cosa. Tal día como hoy, efectivamente, sí. Por esta época fue cuando empezó todo, sí. Pues continuamos, ¿qué te parece? Otra pregunta. Venga, otra. Hay hormigas hay algunas especies de hormigas que se alimentan básicamente de otras hormigas. Yo creo que no se comen entre ellas. Vale, pues es totalmente cierto. Otro error. Se comen entre ellas. Mira, y además aprovecho para plantearte las preguntas también, que están los oyentes muy pendientes. Dice, y yo me pregunto, ¿quién se molesta en hacer todos esos cálculos? Pues se ve que hay gente que está muy aburrida, que te diga. Pero sí, son estimaciones que son correctas. Al final siempre estos son datos, evidentemente nadie se ha puesto a pesar a todos los seres humanos, ¿vale? Pero se hacen estimaciones. Ten en cuenta que hay mucho territorio, es decir, por ejemplo, prácticamente el grueso de la Tierra, a pesar de lo que nosotros pensemos, hablo de las zonas habitables, ¿no? Lo que es la Tierra seca. Somos ya más de 7.000 millones de almas de personas sobre la faz de la Tierra. Claro, nos dicen aquí, buenos días, yo recuerdo que de pequeña mi madre ponía unos polvos para las hormigas y no entendía por qué cada vez había más, hasta que se dio cuenta de que yo soplaba los polvos y les ponía azúcar. Me encantaba ver cómo se organizaban. Pues sí. Hay gente, es decir, el comportamiento de las hormigas, esa estructura tan perfecta en castas, cómo se organizan, es algo realmente, es decir, uno se pone a pensarlo y te pones a mirarlo y es maravilloso. Las hormigas se venden como animal doméstico. Hay mucha gente que tiene hormigueros en casa, ¿vale? Y disfruta. Yo los he visto. Son como unos cristales, tienen tierra y tú ves, como es todo cristal, ves cómo hacen los túneles y todo el rollo. Sí, hay muchos formatos. Hay algunos que vienen en formato de gel, ¿vale? Hay algunos verticales, por ejemplo, que no tienen tierra, sino lo que tienen una especie de gel, como lo que todos vemos como un gel, así gelatinoso, y ves cómo
van horadándolo y van formando sus cavidades y tal. Tiene su zona de pastoreo donde le ponen su comida. Y es impresionante, es impresionante. Es digno de ver, es digno de ver. Es decir, esa estructura es impresionante, es increíble la manera, un organismo tan simple, tan sencillo, tan pequeño, puede llegar a ese nivel de complejidad que desde el punto de vista de éxito a nivel biológico son de las especies, si no la que más éxito a nivel, o sea, de todos los organismos vivos, de los que más éxito tienen, ¿vale? Muy bien. Vamos Vale. con... Lo de las hormigas, o sea, te digo, hay una hormiga león que es muy fea, cuando puedas la mira, la ves la puedes buscar en internet, ¿vale? Hormiga león. La hormiga león, ¿vale? La hormiga león, por ejemplo, está especializada en capturar otras especies de hormigas. Es una hormiga que se pone bajo tierra y hace, con un movimiento, digamos, giratorio, tiene unas mandíbulas enormes, ¿vale? Y crea como una especie de pozo, como un cono invertido en la tierra, ¿vale? Donde ella queda en la parte baja y cuando ya alguna hormiguita que pase por ahí cae dentro del agujero. Pero mira, es que no parece que sea una hormiga, ¿eh? No lo parece, pero lo es. Es una especie muy especializada que ha ido no forma colonias, ¿vale? Como es verdad, tiene como si fuera, es como si fuera tiene como dos mandíbulas que sobresalen. Es terrible esta hormiga. Sí. Por lo menos la apariencia que tiene es, vamos, esto tiene que comer de todo, hasta carne humana, ¿eh? No. Vamos. Básicamente, organismo, o sea, se alimenta básicamente de hormigas. Así que efectivamente hay especies de hormigas, no es la única, pero es la más visual, digámoslo así. Hay especies de hormigas que se alimentan... O sea, que es una hormiga muy humana, le encanta joder a su especie. Sí, a sus primos, efectivamente. Sí. A sus primos hermanos, efectivamente. Vale. Es decir, como nosotros los humanos. Sí, básicamente sí. Bien. Venga. Otra pregunta. Construyen puentes vivos. ¿Tú qué crees? ¿Que las hormigas son capaces de construir un puente vivo, entre comillas? Sí. Totalmente cierto, efectivamente. ¿Lo has visto Es que son vez? súper organizadas. Es que es alucinante todo lo que pueden hacer unas hormigas. El interés general está por encima del interés particular. Son capaces de morir por su reina. De hecho, se sacrifican sin pestañear por su reina, efectivamente, sí. Me encanta el mundo de las hormigas. El bien de la colonia está... Yo pensaba de niño que había un mundo paralelo al nuestro y que las hormigas, tipo los picapiedra, que ellas tenían sus casas, tenían sus historias y después tenían su unidad móvil con su periodista cada vez que había una masacre de hormigas, estaban súper organizadas, siempre. No va muy desencaminado, totalmente, efectivamente. Pero bueno, en este caso, yo por ejemplo sí recuerdo de pequeño lo de que son muy romanas, las hormigas son muy romanas. Totalmente, y por ejemplo, la construcción de puentes era una de las especialidades de los romanos. ¿Cierto? Yo recuerdo de pequeño, mi madre, por ejemplo, era muy habitual, cuando hacía los bizcochones, por ejemplo, en esos periodos donde había muchas hormigas, yo recuerdo que ella, por costumbre, cogía un plato grande o un recipiente grande, le ponía un poco de agua y en el medio colocaba pues el platito con el bizcochón, ¿vale? Para que las hormigas no pudieran acceder, quedaba como una especie, como un castillo con el río alrededor, ¿no? Con la zona de agua alrededor, pues algo parecido. La gente... Más de una casa... Sí. Dime. La gente está muy pendiente. Sí, termina y ahora te planteo. Digo que yo recuerdo que en más de una ocasión, por ejemplo, en el caso ese que no lo dejabas perfectamente en el medio, sino que quedaba un poquito más cerca de un extremo, yo además lo tengo grabado en la memoria, me acuerdo de ver las hormigas como se iban agarrando unas a otras y hacían un puente entre el extremo del plato grande y un extremo del plato pequeño para ir a dar con el bizcochón. Lo recuerdo perfectamente, es increíble la capacidad que tiene. Claro, además me imagino el que estaba arriba serían como los castellers algo parecido, en Cataluña, ¿no? Sí, pero con una capacidad muchísimo mayor. Ten en cuenta que ya hemos hablado, o sea, la potencia, la capacidad que tienen de soportar pesos. Pues si una tiene capacidad para soportar 50 veces su peso, pues imagínate una estructura de 80, 90, 100, 200 hormigas. Es decir, eso es prácticamente un muro, ¿no?
y por La ahí gente está pasan. muy pendiente a este espacio y hay alguien que dice, buenos días, ¿cómo es la caca de las hormigas? Las hormigas no, o sea, no ¿No hacen defecan al caca? uso. No defecan al uso. Es decir, excretan como cualquier otro organismo vivo, ¿vale? Algo parecido como puede ocurrir, por ejemplo, con muchos eminópteros, con muchos lepidópteros. O sea, realmente es un fluido, más que un residuo sólido, realmente lo que sueltan es un residuo líquido, ¿vale? No. No es habitualmente visible, o sea, no se ve a simple vista. Sería como caca de una cucaracha. sería una especie de lo de las gallinas, lo que se llama la cloaca, que por ahí sueltan todo. Sí, pero no algo equivalente, o sea, no es un residuo sólido, pero vamos, es básicamente líquido y prácticamente no, o sea, hay que tener en cuenta que prácticamente las hormigas o sea, básicamente se alimentan principalmente de fluido, ¿vale? Así que lo normal es que lo que excreten sea fluido también. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Venga, hay muchas especies que son expertas cazadoras, es decir, que básicamente se alimentan de caza y pueden llegar a capturar animales cientos de veces más grandes. ¿Tú crees que eso es verdad o es cierto? O sea, esas cazadoras van a ir primordialmente a algún insectito con alguna cosa pequeñita, o se pueden atrever a algo mucho mayor. Utilizando el cientos de sentido común, y pensando que hay unas hormigas que son muy agresivas y demás, creo que sí. Mi respuesta es sí. Totalmente cierto, efectivamente, sí señor. ¿Vale? Hay muchas especies, sobre todo las especies típicas, las amazónicas, por ejemplo, que son, sobre todo las que se llaman las rojas, ¿vale? Las de tonos rojizos, suelen ser ¿Será esto lo que me pone un oyente que dice, buenos días, Dani, hay unas grandes hipiconas, son rojizas y llevan mochila y prismáticos? Sí, algo parecido, sí, podría ser. Pero vamos, que te imagínate una tarántula del tamaño de una mano, tranquilamente, si se encuentra delante de una marabunta de estas especies cazadoras, pues prácticamente tiene los minutos contados. O sea, serían los pitbull de las hormigas, ¿no? Sí. Los pitbull, recordemos que entre varios pitbull pueden hacer caer a un toro. Por eso se llaman pitbull. Sí, pero yo más que pitbull, yo diría casi como un león, algo, o sea, lo más agresivo que te puedas encontrar en el reino animal. Las hormigas son mucho peores. Madre mía. Son mucho peores, sí. Venga, otra. Tienen el récord, el movimiento más rápido. No hablo de correr, hablo de un tipo de movimiento. El más rápido de todo el mundo, o sea, las hormigas o una especie, o sea, las hormigas tienen el récord mundial al movimiento más rápido. Y no hablo de correr, no hablo de correr, un movimiento. ¿Crees que tengo mis dudas porque, claro, aquí me estoy imaginando una hormiga con un cinturón de karateca. Entonces, digo que no. Bueno, pues en este caso has errado, es cierto. ¿Sí? Hay una hormiga, que es la que se llama hormiga de mandíbula trampa, ¿vale? Ya con eso te puedes hacer una idea, que tiene la capacidad para cerrar esa mandíbula cuando da con una presa a 225 kilómetros por hora. Mi madre. O sea, estamos hablando de una reacción de milésimas de segundo. Tiene el récord. Pues, me ha sorprendido. Sí, pues fíjate. Son datos, bueno, este tipo no están, es información que es bastante bonita y a la gente seguramente le va a gustar. Vale, venga, otra, que ya nos quedan 3. Las hormigas pastorean otros insectos. ¿Tú crees que te ves con una hormiga pastor? O sea, esa imagen de una hormiga pastoreando con su Hombre, callado. vuelvo a utilizar el sentido común. Si las hormigas tienen una estructura jerárquica y demás, debe ser y utilizan la esclavitud con otros insectos, yo creo que sí, que debe ser una que sea la que lleve la voz cantante, sí. Sí, totalmente cierto, efectivamente. De hecho, en este tipo de comportamiento, ¿vale? El pastoreo de las hormigas suele ser la pesadilla en muchos jardines, ¿vale? Porque es típico, o sea, lo que se usa normalmente como ejemplo para este tipo de comportamiento
son la relación que tienen muchas hormigas, por ejemplo, la hormiga de jardín típica, ¿no? La negra, con algunas especies de pulgones de las plantas, ¿vale? Yo no sé si lo has visto alguna vez, yo sí lo he visto muchas veces, bueno, por interés y por contacto además con hormigas, ¿vale? Ves cómo la hormiga protege a los pulgones, de hecho muchas veces lo traslada de unas plantas a otras, ¿vale? Y los protege, y a cambio el pulgón, tipo de insecto que se adhiere a la planta y se alimenta de la savia, lo que hace es excreta por la parte de atrás, por donde el equivalente del ser humano, donde donde la espalda pierde su honesto nombre, ¿no? Excreta como una especie de gotita, un fluido rico en azúcares, ¿vale? Que sirve como alimento a la hormiga. Es decir, se establece una especie de relación simbiótica, ¿vale? Y eso es muy habitual. De hecho, hay muchas veces, en muchas ocasiones, las plagas de pulgones, el causante o digamos, el principal responsable o las principales responsables de las plagas de pulgones en jardines, en zonas de flores y plantas ornamentales, son las hormigas, ¿vale? Las que los van extendiendo para que les sirvan como, sería el equivalente a nuestra leche. Es decir, nosotros pues criamos a las vacas para que nos den leche, pues las hormigas, muchas especies de hormigas usan a los pulgones para que le den esa especie de miel, entre comillas, o líquido azucarado. Muy bien, pues nos queda ya, estamos casi fuera de tiempo. Pero vamos, esta sí la vas a acertar, son rápidas, ¿vale? A ver. La hormiga de fuego es la que produce el dolor más intenso. Sí. Esa la tienes que acertar. Sí, cierto. No. Pero si me habías dicho, no era la... Ay, no, sí, no, pero creaba como fuego, ¿no? Cuando te picaba. Es decir, la reacción es como la del fuego, pero no es la que produce el dolor más intenso. ¿Tú qué prefieres? ¿Una quemadura o un disparo? ¿Qué crees tú que te va a provocar más dolor? Evidentemente el disparo. Pues entonces, ¿cuál es la hormiga que ostenta el puesto? La hormiga bala. La hormiga bala. Es que, pues espérate que hay una llamada. Alguien ha decidido interrumpir esta maravilla hoy de espacio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Osvaldo del Puerto. Cuéntenos, Osvaldo. Para preguntarle al señor por qué las hormigas van a la ropa limpia, que está tendida en el tendedero. Las hormigas, digo yo. Y era para eso nada más. Pues nada, que tenga buen día. Muy bien. ¿Hola? Pues, sí, que te responde ya. Gracias, Osvaldo. Vale, tenga buen día. Vale. Adiós. Rápidamente, ¿qué le decimos a Osvaldo? Básicamente, probablemente, o sea, es muy habitual, por ejemplo, en las viviendas, hay dos zonas de las viviendas con problemas de hormigas que suelen acumular típicamente problemas. La zona de la cocina, por razones obvias, y en los baños. El baño es una zona donde habitualmente suele haber también muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas especies de hormigas, o sea, no he tenido la oportunidad de ver, pero probablemente él se refiera a hormigas de tono amarillo, bien argentino, bien la hormiga fantasma, que les encanta comer piel y pelo. Básicamente, sí. Quita. Qué horror lo de las hormigas. Ese tipo de hormigas no me refiero a la piel muerta, sí, bueno, pero... de pequeñas escamas de piel que pueden quedar en la ropa, que pueden quedar perfectamente por un lavado, ¿vale? Quedan adheridas, pues ya van, los recogen y se alimentan de ellos, efectivamente. Venga, y la última. Vamos con la última. ¿Tú qué crees? ¿Que las hormigas reinas tienen una esperanza de vida corta, 1 añito, 2 añitos, o se puede decir que tienen una esperanza de vida grande? Larga, como todas las monarquías. Sí, señor. ¿No me ves a mí? La reina puede llegar a vivir tranquilamente, la media está en torno a 7 años. Hay algunas especies que la reina puede superar los 10 años de longevidad. O sea, que más o menos me puedes decir que he aprobado, ¿no? Tienes un notable. Tengo un notable. Nos dicen aquí, buenos días, ¿existen hormigas de Levante que le salen alas y parecen moscas pequeñas? Sí, la mayor parte de las hormigas que forman colonias, ¿vale? Que forman una estructura de que hemos hablado, los reproductores, la fase reproductora, ¿vale? Reinas y reyes o zánganos que emergen de los hormigueros para reproducirse con los de otras colonias,
esos insectos reproductores siempre tienen alas. Probablemente el oyente o la persona que ha hecho la consulta se esté refiriendo a insectos alados, o sea, a los reproductores alados, perdón. Muy bien. ¿Vale? Pues hay de diferentes especies, unas ocurren a principios de verano, ahora en esa época, por ejemplo, la hormiga faraón, la hormiga argentina o la fantasma, también un par de semanas atrás ha ocurrido esa fase de ensambramiento o de vuelo nupcial o de fase reproductora, y podemos ver en casa un montón de esas, algo que aparentemente parecen hormigas pero con alas, y efectivamente son hormigas, pero ya te digo, potencialmente reproductoras. Pues me ha encantado el espacio de hoy, volvemos en 7 días, José Manuel. Venga, un abrazo. Un abrazo, adiós.